Hola a todos. En este cuarto tutorial sobre Arduino y Tinkercad vamos a estudiar lo que son las variables analógicas. ¿Ya? Para eso vamos a hacer un circuito en Arduino, ya que donde vamos a utilizar un potenciómetro y un diodo LED. Entonces voy a ir aquí a la pestaña, ya voy a elegir básico, ¿ya? Y en básico encontramos este componente que es el potenciómetro. ¿Ya? Entonces voy a tomar ese potenciómetro y lo voy a ubicar aquí. ¿Ya? Vamos a usar ese potenciómetro y un diodo LED. ¿Ya? Va a ser de color rojo. ¿Ya? Y una resistencia de 330 ohm. ¿Ya? Entonces el valor serían 330, ¿ya? Ohm. ¿Ya? Entonces un tema importante acá en el circuito es que yo voy a tener tierras separadas. ¿Ya? Voy a tener una tierra que es la que se conecta a esta barra. ¿Ya? Esa tierra va a estar conectada a la tierra del Arduino que se encuentra aquí, ya que se encuentra junto con lo que son las salidas digitales y entradas digitales. ¿Ya? Y la otra tierra está en la barra de aquí abajo, ¿ya? Y esa tierra yo la conecté a esta tierra de Arduino. ¿Ya? Entonces ahí separé las tierras, ¿ya? Entonces voy a conectar el terminal del cátodo del diodo a la tierra, ya que es la de acá arriba, ya de color negro. Ahí está. Y la resistencia que va a conectar el diodo, esa resistencia la voy a conectar al pin 9 de Arduino, ¿ya? De la salida. Este va a ser una salida discreta o digital, ya que es el pin 9. Y referente acá al potenciómetro, el potenciómetro va a tener una conexión a tierra. ¿Ya? Y otra conexión al terminal de alimentación, ya rojo. Ya rojo para el voltaje de 5 volts y tierra para el conductor de color negro. ¿Ya? Entonces ahí el potenciómetro tiene sus dos terminales, positivo y negativo, conectados, y vamos a conectar en el terminal del centro. Ya en ese terminal, que el que dice Wiper, ya ahí es donde se va a producir la variación de la resistencia. Entonces ahí vamos a conectar, ya, el cable que va a ir hacia la entrada, ya que va a ser entrada a sub 0. ¿Ya? Esta entrada en este proyecto que vamos a hacer va a ser de tipo analógico, ¿ya? Porque lo que está ocurriendo aquí es que este potenciómetro, al variar su resistencia, va a hacer que el voltaje de alimentación que está llegando acá, ya que originalmente es de 5 volts, ya, ese voltaje de alimentación va a empezar a variar también. Ya va a variar entre un valor entre 0 y 5 volts. Ya, ese valor de voltaje que va a variar va a depender del valor de la resistencia del potenciómetro. Entonces, si la resistencia es muy alta, ya va a llegar un momento en que el voltaje va a ser prácticamente cero. Y si la resistencia empieza a disminuir, ya el voltaje va a ir aumentando. Entonces, dependiendo de cómo se va eh, ajustando el valor resistivo del potenciómetro, vamos a tener esa variación de voltaje. Ya, un voltaje que va a ir desde los 0 hasta los 5 volts. ¿Ya? Y ese voltaje que va a tener esa variación
de valores, ¿cierto? Va a llegar a, como entrada, ¿cierto? Al terminal A0 de Arduino. Entonces, en la programación vamos a tener que especificar que esa entrada es una entrada de tipo analógica. ¿Ya? La salida que vamos a producir también va a ser de tipo analógica. ¿Ya? Esta salida, ya que va a ir hacia el diodo LED, va a ser también de tipo analógico, ya porque el diodo LED va a variar su luminosidad, ya desde estar 100% apagado hasta estar encendido completamente. ¿Ya? Entonces, vamos a ver toda la transición desde que el diodo empieza a iluminarse de a poco, ¿cierto? En un cierto porcentaje, ya 10%, 20%, 30%, 50%, 60, 70, 80, 90, hasta un 100% de luminosidad. ¿Ya? Vamos a poder ver ese cambio que se produce en la luminosidad del diodo, ya producto de que este diodo va a ser alimentado con un voltaje que va a ir variando, ¿cierto? Un voltaje que va a variar de los 0 hasta los 5 volts. ¿Ya? Entonces, eh, las variables que se van a manejar aquí, las dos, tanto en la de entrada como la de salida, van a ser de tipo analógico. ¿Ya? Ahora, otro tema importante es que Arduino en las entradas de tipo analógico maneja una cierta resolución ya en el muestreo, ¿ya? Porque lo que ocurre acá es que las variables que son analógicas, Arduino tiene que procesarlas, ¿ya? Entonces lo que hace para poder procesar esas señales analógicas, él tiene que hacer un muestreo de señal, ¿ya? O sea, tiene que ir muestreando este voltaje que va a ir variando, ya va a ir tomando muestras cada cierto tiempo y cada una de esas muestras Arduino le va a asignar un código binario, ¿ya? En el fondo está haciendo como una conversión análogo digital, ¿ya? Está haciendo una conversión análogo digital porque estos componentes que son microcontroladores trabajan con números binarios, ya con códigos de números binarios. Entonces tiene que traducir la señal analógica que está leyendo en el exterior, tiene que traducirla al lenguaje que él maneja, que es el código binario. ¿Ya? Y para poder transformar una señal analógica a código binario, se tiene que discretizar. ¿Ya? O sea, eso es lo que está haciendo Arduino. Está discretizando la señal, ya tomando muestreos de valores, ya, y esos valores, a cada uno de los valores que él va muestreando, les va asignando un código binario. ¿Ya? Entonces, ese código binario va a depender de la resolución que se tenga. Ya, por ejemplo, en el caso de las entradas analógicas, la resolución va de 0 hasta 1024 en números binarios. ¿Ya? Eh, Esa sería la resolución que tiene Arduino en las entradas. Ya, a diferencia de lo que pasa en la salida, ya que en la salida vamos a tener una resolución que va entre los 0 y los 256 en cuenta binaria. ¿Ya? Entonces, lógicamente ahí hay una diferencia. ¿Cierto? Hay una diferencia en cuanto al rango en la cuenta binaria que se utiliza para poder eh, hacer la conversión análogo-digital. ¿Ya? O sea, esa resolución es mucho mayor en la entrada analógica que en las salidas analógicas. ¿Ya? Entonces, como las resoluciones son distintas, ya se tiene que hacer una conversión y esa conversión se va a tener que hacer en el programa. Ya en el programa que vamos a empezar a construir, vamos a tener que convertir ya la relación que hay en el rango de las entradas con respecto a la salida. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a trabajar en el código de programación. ¿Ya? Entonces vamos a ir aquí a código. ¿Ya? Y vamos a empezar ya vamos a ubicar un comentario primero. ¿Ya? Entonces vamos a hacer aquí un comentario para ir especificando qué cosas vamos a trabajar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un comentario aquí. ¿Ya? Vamos a escribir leer.
valor de la entrada análoga. Ya, entonces ahí vamos a leer la entrada analógica, ya que es la primera vez que lo vamos a hacer, ya porque antes estábamos leyendo solamente entradas de tipo digital, ahora vamos a empezar a leer entradas analógicas. Entonces vamos a ir acá donde dice input de entrada, ya, y vamos a escoger este bloque, ¿cierto? El que dice read analog pin. Allá. Pero antes de eso, vamos a tener que definir una variable, ya, porque eso también es una diferencia con respecto a lo que se manejaba con variables discretas. ¿Ya? En el caso de las variables analógicas tenemos que crear variables ya que van a tener un nombre. ¿Ya? Entonces yo, bueno, aquí ya había creado estas dos variables, ya, pero les voy a mostrar aquí cómo se hace. Ya para crear una variable tienen que pinchar acá este cuadro que dice create variable. ¿Ya? Entonces pinchamos ahí y aquí vamos a crear dos variables. ¿Ya? Uno va a decir valor salida, ya así nomás, valor salida, ponen aceptar, ya, y les va a aparecer esto, ya, eso y lo de acá, ya, y la otra variable a crear sería valor sensor, ya, valor sensor, ya, lo importante es escribirlo juntos, ya, porque si no, no les va a dejar escribir el valor de la variable, no los va a dejar si es que ustedes lo hacen separado, ya tiene que ir el texto junto, o si no, separado con un guión bajo, ya, eso sería la forma de hacerlo, ya. Si lo van a escribir separado, tiene que ser con guión bajo. Y si no, tiene que ir junto todo escrito. Ya, entonces ahí están las dos variables creadas. Ya va a ser una variable que se va a llamar valor salida y la otra se va a llamar valor sensor. ¿Ya? Entonces, la variable que yo voy a asignar ahora se va a llamar valor sensor. ¿Ya? ¿Ya? Voy a poner aquí set o definir, ¿ya? Valor sensor. ¿Ya? Entonces, set valor sensor y ese bloque ya lo voy a colocar aquí. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar esta variable, ¿ya? Y esta variable, ¿no es cierto?, va a tener una asignación en una entrada, ¿ya? Entonces, la entrada que va a estar asignada a esta variable valor sensor ya va a ser la entrada analógica a sub 0. Entonces, vamos a ir a donde dice entrada, ¿ya? Y vamos a escoger este bloque que dice leer entrada analógica, ¿ya? Read analog pin, ¿ya? Entonces, la entrada analógica es a sub 0. Entonces, lo que lea el Arduino en la entrada sub 0, ya a eso yo le voy a asignar un valor le voy a asignar una variable que va a ser valor sensor. Ya por una sencilla razón, porque como estamos trabajando con valores analógicos, son valores que cambian, ¿cierto? Como variables, como si fuera, no sé, una incógnita X o una incógnita Y, ¿ya? Son valores que siempre van a estar variando y que yo no le puedo asignar un solo valor, ¿ya? Sería ilógico. ¿Ya? Entonces, como yo no le puedo asignar un solo valor numérico a estos valores que van cambiando dentro de un cierto rango, ya lo que puedo hacer es que esos valores que van a ir cambiando, ya yo les voy a asignar una variable, ya un nombre de variable. Entonces, esa variable ya es la que va a almacenar los datos de esta entrada analógica, ¿ya? Y cuando yo necesito usar esa variable, la voy a poder usar con ese nombre, valor sensor, ¿ya? Entonces ahí definimos la variable valor sensor, ya que es la entrada analógica a sub 0. Ahora vamos a hacer un comentario aquí, ya para ir especificando lo que se va haciendo. Ya, estos comentarios no es que vayan a influir en la programación, ya son simplemente comentarios de texto que se pueden hacer, ya, pero no influyen en la programación en sí. Ya.
entonces convertir al rango ya de la salida analógica. La salida analógica. Ya, entonces vamos a hacer esa conversión. Ya, donde vamos a tener que definir también una variable. Ya, pero esta variable va a ser la de salida, ya el valor salida. Ya, setear valor salida, ya que va a ser el valor que, ¿no es cierto? El valor que va a estar asignado a la salida que va a alimentar el diodo. Ya, entonces el valor salida ya lo vamos a definir aquí con un código matemático. Vamos a ir a matemáticas, ya, y ahí vamos a asignar un rango. Ya. Entonces vamos a asignar un rango ya de la variable del sensor, ya, valor sensor. Voy a tomar ese valor sensor y lo voy a dejar aquí. Ya, y a ese valor de sensor le vamos a asignar un rango entre 0 y 255. ¿Ya? Entonces, como yo les decía hace un rato, tenemos que hacer un ajuste de rango, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que ajustar el rango de la entrada al rango de la salida. El rango de la entrada, yo les decía que era una cuenta binaria, ¿no es cierto?, que va desde 0 hasta 1024 bits, ¿ya? Esa cuenta binaria, ¿cierto?, tenemos que transformarla a un rango que va desde los 0 hasta 255, ¿ya? Entonces, lo que hace esa conversión, esa conversión de rango es esta función, ¿cierto?, que dice map, ¿ya? Map valor sensor, ¿ya? O sea, va a tomar lo del valor sensor y lo va a ajustar al rango entre 0 y 255, ¿ya? Eso estamos haciendo ahí, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un comentario ahora. Ya, cambiar el valor de la salida analógica. Ya, entonces, ya, entonces para eso vamos a tener que ir a salidas, ya, output, ya, y aquí en output vamos a definir una salida que va a ser analógica, ya, entonces va a ser esta, set pin to, y aparece este cuadro para llenarlo, ya. Esta sería un bloque para salida analógica, ya, entonces vamos a tomarlo aquí, lo vamos a dejar acá, ya, entonces vamos a setear el pin ya de salida, ya, el pin de salida va a ser el número 9, ya, y ese pin de salida va a tener asignado una variable, ya, ¿cuál va a ser esa variable? Ya, el valor salida, ya, ese va a ser, ya, ahí está seteado. Ya, ahora vamos a hacer un comentario más donde vamos a imprimir, ya, imprimir los resultados en el monitor serie. Ya, ¿cuál es el monitor serie? El monitor serie ya está aquí abajo, ya es esto. Ya, este
este monitor serie va a mostrar los valores, ya que nosotros queramos imprimir, los va a mostrar en tiempo real. ¿Ya? Como la variable analógica va a ir variando con el tiempo, nosotros podemos ir viendo cómo esa variable va a ir variando acá, en el monitor. ¿Ya? El monitor va a ir tomando muestreos de esa variable y las va a ir imprimiendo y nosotros vamos a poder ir viendo cómo va cambiando esos valores. ¿Ya? Entonces ese es el monitor serial. ¿Ya? Entonces vamos a imprimir en el monitor serial los variables que estamos leyendo, ¿ya? Y los que se van a ver visualizados como salida. ¿Ya? Entonces vamos ahí donde dice output, ¿ya? Y vamos a ir a la parte que dice print de imprimir. ¿Ya? Aquí es donde vamos a hacer las impresiones de los valores que se van leyendo. ¿Ya? Entonces aquí dice imprimir, esto en el monitor serie. ¿Ya? ¿Qué vamos a imprimir en el monitor serie? Voy a escribir acá sensor igual. ¿Ya? Y ya tengo que poner acá, me dice without. ¿Ya? Without voy a escribirla acá. ¿Ya? Que esto tiene que ver con la forma como se va a escribir los valores en el monitor serial. ¿Ya? Si se van a escribir hacia el lado o hacia abajo. ¿Ya? Entonces aquí estoy diciendo sin una nueva línea. Después vamos a escribir acá imprimir monitor, la misma función, imprimir. ¿Ya? Pero ahora vamos a imprimir la variable, ¿ya? Porque aquí yo escribí sensor igual, ¿ya? Entonces va a salir escrito sensor igual y al lado del sensor va a aparecer esto, ya que va a ser la variable que vamos a asignar. ¿Ya? ¿Cuál va a ser esa variable? La que dice sensor, ¿ya? Valor sensor. Este, ¿ya? Entonces va a aparecer escrito sensor igual y va a aparecer aquí el valor que va a ir cambiando, ¿ya? El valor que se está leyendo del potenciómetro. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Después vamos a imprimir de nuevo. ¿Ya? Y vamos a colocar aquí como texto un slash. Pero tiene que ser el slash invertido. A ver. Este. Ya. T. Ya como suponiendo. Ya T. Salida. Output. Ya, igual. Ya. Y abajo de eso. Vamos a imprimir otro monitor serie. Ya. Ya salió. Aquí voy a poner without, ya sin, este también, y este con. Ya, entonces, estas tres que están aquí van a ser sin y esta última va a ser con, ya con nueva línea. Ya, y finalmente, el último comentario. Ya, esperar 2 milisegundos. Antes del siguiente signo. Y finalmente vamos a poner acá un tiempo de espera, ya que con lo que dice el comentario. Ya es un tiempo de espera que vamos a setear, ya que va a ser de 2 milisegundos. Ya. ¿Por qué tiene que estar este tiempo de espera? Porque
los microcontroladores y en general los controladores en general, o sea, también los PLC, ¿ya? Necesitan, ¿no es cierto?, podríamos decir como una taza de refresco, o sea, van ejecutando sus rutinas, ya, que son ciclos que se van ejecutando una y otra vez, ya, y cada cierto tiempo tiene que haber un tiempo de espera, ya, para poder volver a reiniciar el ciclo y después otra vez de nuevo y así, ya. Entonces, ese ciclo se lo estoy definiendo acá, se lo estoy diciendo que espere 2 milisegundos, ya, antes de iniciar el siguiente ciclo de programación y así, sucesivamente. Ya que es bastante tiempo esa tasa de refresco lo suficiente para poder visualizar claramente la variable cómo va cambiando sin problema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos definido todo lo que es la programación. ¿Ya? Como pueden ver, ya esto ya es bastante más complejo que trabajar con variables de tipo discreto. ¿Ya? El solo hecho de estar leyendo estos tipos de variables, ya imagínense todo lo que involucra solamente estarlas leyendo. ¿Ya? Después vamos a ver que se puede hacer también un control con ella. Ya se puede hacer monitoreo de variables, control de variables. Entonces, una vez hecha esta programación, ya vamos a ejecutarlo. ¿Ya? Y voy a mostrar también, vamos a mostrar también los valores de monitor serial. Ya, voy a ir acá, voy a pinchar el monitor serial, ya lo voy a dejar así. Ya va a quedar así. ¿Ya? Y cuando empiece la simulación vamos a ir viendo los valores. ¿Ya? Voy a darle inicio a la simulación. ¿Ya? Y si se fijan ahí, me está mostrando lo que el sensor está captando. O sea, aquí le pusimos sensor, pero es el potenciómetro, ¿cierto? El potenciómetro está mostrando 1023 en cuenta binaria, ¿ya? Y la salida se está mostrando en 255 en cuenta binaria, ¿ya? Eso significa que el diodo está encendido al máximo, ya está con los 5 volts de voltaje de alimentación, el diodo, ¿ya? Eh, Ahora el potenciómetro yo voy a empezar a ajustarlo para que el valor de la cuenta binaria que estaba originalmente, que era 1023, va a ir cambiando, ya lo van a poder visualizar. Ya, por ejemplo, ahí lo cambié, ahora está en 859 la cuenta binaria de la entrada. ¿Ya? Y la salida también cambió, ¿ven? La salida cambió a 214. ¿Ya? De 255 bajó a 214. ¿Ya? Entonces significa que la luminosidad del diodo ahora es menor. ¿Ya? Y eso va a ir siendo cada vez menor en la medida que yo vaya ajustando el potenciómetro. ¿Ya? Si se fijan acá, la cuenta binaria del potenciómetro va disminuyendo. ¿Ya? Porque eso significa que el voltaje que yo estoy utilizando acá para alimentar la entrada de Arduino está disminuyendo. ¿Ya? Ese voltaje, en la medida que yo voy cambiando el valor de la resistencia de potenciómetro, ese voltaje va a ir disminuyendo cada vez más. ¿Ya? Y en la medida que va disminuyendo ese voltaje de entrada hacia la entrada de Arduino, también por medio de la programación yo estoy haciendo de que la salida también vaya disminuyendo, ¿cierto? Eh, entonces ahí podemos ir viendo que cada vez, ¿cierto? Se ve más bajo el valor, ¿ya? Y podemos ver que el diodo también empieza a hacer que su luminosidad vaya bajando en forma paulatina, ¿cierto? Va bajando la luminosidad del diodo cada vez más, ya hasta que finalmente vamos a ver que el diodo va a estar completamente apagado. ¿Ya? Bueno, ahí bajó bastante, ¿se fijan? Está casi apagado. Ahí ya podríamos decir que el diodo está apagado. ¿Ya? Ahí está apagado el diodo, completamente. Entonces ahí podemos ver que está trabajando el programa. ¿Ya? Entonces, este es como un ejercicio básico para que ustedes entiendan cómo Arduino lee la variable analógica, ¿ya? Y cómo esa variable analógica, por ejemplo, en el caso de que fuera salida, cómo esa variable analógica alimenta el dispositivo que queremos ya controlar, ya de forma análoga. ¿Ya? Entonces ahí estamos volviendo a incrementar los valores, ¿ya? Y el diodo vuelve a tener una luminosidad cada vez más mayor
hasta llegar al 100% de su luminosidad, que corresponde a los 5 volts de voltaje. ¿Ya? Entonces, de eso se trata este tutorial. ¿Ya? Gracias.